Normalmente decimos esa frase, ¿verdad? No nos dejes caer en tentación. ¿Hay alguna versión que usted traiga que diga esas palabras, hermanos? Que diga literalmente esas palabras. ¿Alguien que no traiga la Reina Valera? Porque la Reina Valera dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Pero ¿alguien trae una versión que diga eso? No nos dejes caer en tentación. La Iglesia Católica, eso dice. Sí, pero alguien que traiga una versión aquí, la Nueva Versión Internacional. Lo busco. La Biblia Dios habla hoy. Ustedes 6:9, ¿verdad? 3, perdón. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbralos del maligno. Porque si perdonan a otros, bueno, sí, eso dice. Muy bien, ¿esa versión es, Iván? La Nueva Versión La Internacional. Nueva Versión Internacional. Muy bien. Hay diversas versiones, hermanos, pero en específico en esta, da a entender algo que hoy vamos a aprender, hermanos, y que muchas veces dudamos como hijos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, entendiendo no nos dejes caer en tentación, podemos comprender algo erróneo. Podemos comprender que es el Señor el que nos mete y que por lo tanto nosotros en nuestra oración debemos pedirle que no pase eso. Yo espero que les quede muy claro y espero que aprendamos bien el tema, porque el día de hoy, hermanos, va a confirmar lo que un hijo de Dios debe desear. Lo que un hijo de Dios debe desear. Vamos a comprender, hermanos, esta petición final en la oración modelo que hemos estado aprendiendo. Porque después, hermanos, de haber visto la importancia y la prioridad que debe de haber en una oración, hoy veremos, hermanos, cómo Dios, si tú y yo realmente tenemos un deseo por caminar en sus caminos, hoy veremos cómo Dios nos va a alejar de las tentaciones o de las cosas que no nos convienen, hermanos, a cada uno de nosotros. Dejamos, hermanos, en manos de Dios la respuesta que Dios desee darnos. Eso ya lo aprendimos. Pero ahora, al llegar a este punto, hermanos, nosotros vamos a solicitar algo que Dios nos ha garantizado. Algo que, como aprenderemos, hermanos, como hijos de Dios, queremos evitar. No nos metas en tentación. Ahora vamos a pasar, hermanos, de nuestra necesidad, escúcheme bien, de nuestra necesidad, ahora vamos a pasar a la búsqueda de protección que solo el Señor da. Ahora necesitamos, hermanos, que sea suplida nuestra necesidad moral. Danos el pan nos enseñó que el Señor responde nuestra necesidad física. Perdona nuestras deudas, el Señor obra o hace o actúa en una necesidad espiritual. Pero ahora, hermanos, cuando pedimos que Dios nos aleje del pecado, ahora nosotros, hermanos, vamos a presentar a Él una necesidad moral. Es decir, con esta petición nosotros vamos a pedir al Señor que nos separe de los pecados futuros. ¿Escuchó? Que nos separe de los pecados futuros. Yo creo, hermanos, que es algo que nos preocupa mucho a todos y cada uno de nosotros. Porque como dice el pastor John MacArthur, fíjese lo que dice. Dice él: todos estamos felices porque Dios nos perdonó los pecados pasados. ¿Sí? Pero ahora anhelamos que no lleguen pecados futuros. ¿Es cierto, sí o no, hermanos? Todos estamos felices, todos estamos alegres, todos estamos gozosos de que Cristo, al llegar a sus pies, nos perdona los pecados pasados. Pero todos estamos preocupados porque sabemos que vamos a pecar en un futuro. ¿Sí o no, hermanos? Es algo a lo que todo hijo de Dios está consciente y es algo a lo que todo hijo de Dios está propenso a una tentación. Les voy a enseñar qué es, hermanos. Hay un grave error que muchas personas cometen, hermanos. Muchos creen que cuando ya es cristiano usted, que cuando ya llega a los pies de Cristo, a eso, a usted lo protege de pecados futuros. Y les encanta, hermanos,
sacar este texto, obviamente, fuera de contexto para justificar el pecado que cometen. ¿Escucharon bien? Ellos cometen un pecado y sacan este texto diciendo que ellos lo hacen para que la gloria de Dios se manifieste. Fíjense bien, Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos capítulo 5, versículo 20. Quien lo encuentre, por favor, ayúdenme. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gracias, Cristian. Fíjese bien, lo leo una vez más. 5:20. Dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley, como ustedes recordarán, mostraba el pecado, ¿se acuerdan? No robarás, no mentirás, ¿sí? No desearás la mujer de tu prójimo, no matarás. O sea, eso te decía lo que no tienes que hacer. La ley te mostraba, y por eso el pecado, confirmaba que el pecado abundaba, ¿sí? Dice así: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Todavía, hermanos, hay alguna secta que se hace llamar cristiana que dice lo siguiente. Ellos enseñan lo siguiente: yo ya fui perdonado, yo ya soy cristiano porque ya reconocí a Cristo como Señor y pecador, ya lo confesé con mi boca, pero ahora yo ya puedo seguir pecando, porque ahora cada que yo peco, la gracia del Señor abunda. La palabra del Señor, usando este versículo, dicen ellos, la palabra del Señor me dice eso. Hermanos, si fuesen tan sabios esas personas, es más, si fuesen entendidos y leyeran un poquitito más, se darían cuenta lo que realmente Pablo está enseñando. Porque si nos vamos al contexto inmediato, hermanos, fíjese lo que dice el capítulo 6, versículo 1. Léalo alguien fuerte, por favor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo solo contesta: en ninguna manera, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí queda claro, hermanos, ahí está más que claro. Un cristiano ciertamente va a pecar, pero ya no vive para pecar. Entonces estas personas que dicen, no, lo que pasa es que mira, yo puedo ya volverme a emborrachar, no pasa nada, el Señor ya me perdonó, yo puedo volver a pecar. Y a mí me lo han dicho personalmente, por eso se los comento, hermanos. Esa persona me dijo, la diferencia entre tú y yo, Heriberto, es que mi corona va a ser más chiquita a la tuya. Eso dicen, eso aseguran, porque no están aprendidos. Y toman un versículo y, como lo hemos visto muchas veces, lo sacan de su contexto. Y eso para ellos genera un pretexto. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Entonces eso dicen ellos. Y debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, no piensa así, hermanos. La actitud de un hijo de Dios para el pecado debe ser firme, hermanos. Pablo está corrigiendo a la iglesia en Roma por pensar así. Por lo mismo, él pregunta retóricamente, es una pregunta retórica que Pablo establece: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hermanos, Pablo, sabiendo la respuesta, sabiendo lo que pensaba la iglesia en Roma, inmediatamente él mismo contesta, en ninguna manera, o sea, no pienses así. Pablo, hermanos, sabía lo que el pecado podía ocasionar en la vida de una persona. Entonces, un hijo de Dios, un nacido de nuevo, hermanos, sabe perfectamente lo que el pecado hace en el hombre. Dígame por qué. ¿Por qué un hijo de Dios, un nacido de nuevo, sabe lo que el pecado hace en la vida de un hombre? ¿Por qué piensan, hermanos? Ya lo vivió. Gracias, Iván. Porque ya lo vivió, porque ya lo pasó, de ahí viene. Ahora el clamor de un hijo de Dios, hermanos, debe de ser: no me metas en tentación. Fíjese bien lo que le voy a decir, hermanos, porque yo no quiero que se confunda. Yo platicaba esta semana con mi esposa, semanas pasadas, con mi esposa, en relación a esto que le voy a explicar ahorita. Porque hay mucha gente que, viendo este texto, dice y se hace la pregunta siguiente: ¿Dios mete al hombre en tentación?
¿Dios mete al hombre en tentación? ¿Dios tienta al hombre? Unos dicen que sí, unos dicen que no. Es por eso, hermanos, mucha gente dice, Dios nos tienta, por eso tenemos que pedirle que no nos tiente. Vamos a la Escritura, hermanos. Vamos a la palabra del Señor. Les voy a todavía, de momento les voy a meter todavía más duda. Primer libro de Crónicas, 21:1. Y otra persona, por favor, segundo libro de Samuel, 24:1. Comenzamos con primero de Crónicas. Primer libro de Crónicas, 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Muy bien. Satanás, ¿qué, Cristian? Incitó. Incitó a David. Ok, incitó. Ahora alguien lea segundo de Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Qué huele, hermanos? Acá dijo, Satanás incitó. Y luego Carla está leyendo que ¿quién? Que segundo libro de Samuel 24:1. La ira de Jehová. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel ¿Y qué hizo? e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, Ok, haz un censo de Israel. muy bien. Cristian dice, Satanás incitó. Y acá dice, La ira de Jehová incitó. Por fin, hermanos, ¿en qué quedamos? No. ¿Dios o Satanás? Por favor, póngame mucha atención. Póngame mucha atención, porque hoy va a saber y va a aprender, hermano. Para comenzar, déjeme decirle que todo hombre va a ser tentado. La palabra de Dios nos enseña que el mismo Jesús fue tentado. Ojo, mis amados, la tentación no es un pecado. El problema más bien es ceder a la tentación. Y debo decirle, hermanos, que muchos caen en esa tentación. ¿Y por qué? Porque muchos hermanos no han aprendido y aún luchan ellos contra la tentación confiando en sus propias fuerzas. Si usted lucha contra la tentación, luchando en sus propias fuerzas, confiando en su propia carne, usted va a caer. Usted va a caer. Esa es la razón, hermanos, por lo que muchas personas fracasan cada que tratan de evitar la tentación. Ese fracaso en la vida de un hijo de Dios que aún no confía en el Señor completamente, le va a traer fracaso tras fracaso, porque una y otra vez, mientras usted confía en sus fuerzas, usted va a fracasar. Ese fracaso trae a la vida de esa persona frustración. Esa frustración, porque siempre fracasa, siempre cae. Si es adicto a la pornografía, por poner un ejemplo, ¿sí? Y tiene activados los canales de Playboy Channel, y usted dice, no, yo por mi fuerza no voy a caer. Va a caer. Va a caer. Ese fracaso trae frustración, porque dice, chin, otra vez caí. Híjole, otra vez me derrotó el enemigo. No, te derrotaste tú solo. ¿Sí? El enemigo tienta, mis amados, pero usted decide entrar en esa tentación. ¿Sí? Insisto, esa frustración trae a muchos desánimo. No, es que fallo una y otra vez. ¿Para qué sigo de hipócrita? No, es que me equivoco una y otra vez. Caigo en la tentación una y otra vez. ¿Para qué sigo de hipócrita? Y eso, hermanos, causa que muchos dejen los caminos de Dios. Ahora bien, como le decía ahorita, la tentación puede venir a cualquier persona. Vamos a la palabra. Lucas capítulo 4, versículo 2. Lucas capítulo 4 y versículo 2. Ayúdenme, por favor. Por eso 40 días siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. Fíjense, hermanos, desde aquí tenemos que aprender a leer la palabra y comprenderla. Versículo 1 y 2, lo voy a leer desde el 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Aquí hay un error que mucha gente comete, pero si usted se fija,
Entre el versículo 1 y el versículo 2 no hay ninguna coma donde diga que fue llevado al desierto y fue tentado los 40 días. ¿Se dan cuenta? O sea, es corridito. Si yo lo leo corrido, si no hubiera versículos, yo lo leería de la siguiente manera. Jesús, coma, lleno del Espíritu Santo, coma, volvió al Jordán, coma, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, coma. Fue llevado por 40 días. No fue tentado los 40 días. Te voy a explicar por qué. Al primer día, mis amados, voy a poner un ejemplo. Daguito, el día de hoy no come. Ejemplo. Y le dice Cindy, vas a estar castigado y no vas a comer todo el día. Pero ayer cenó muy bien Daguito. Pregunta, ¿le preocupará a Daguito el castigo del día siguiente? No tiene hambre. ¿Me explico? Pero al día siguiente ya le puede. El Señor Jesús no fue tentado al primer día, hermanos, porque el primer día todavía no tenía hambre físicamente. ¿Sí? Sigamos entonces con el tema. Por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Al mismo Jesús, hermanos. Digo esto porque muchos piensan, que al tener la salvación ya no van a pasar por estos problemas, que la tentación solo es para carnales. No, yo soy bien espiritual. No, hermano, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Pregunta, ¿cómo estaba Jesús en ese momento? La palabra lo dice, lleno del Espíritu Santo. Entonces no se confundan. Jesús tuvo hambre, y cómo no, hermanos, tenía 40 días sin comer. Y el diablo tuvo el descaro de tentar al mismísimo Jesús. Al mismísimo Jesús. Entonces, ¿qué te exenta a ti de que no seas tentado, mi hermano? Si se atrevió a tentar a Jesús, escúchame, y lo hizo una y otra vez, no nomás lo hizo una vez. ¿Qué podemos esperar nosotros, hermano? Usted va a ser tentado una y otra vez, y seguramente, mi amado hermano, mientras usted no aprenda a depender del Señor, usted va a perder uno que otro round con el Satanás, porque usted va a caer a la tentación. Entonces Cristo fue tentado, pero a diferencia de nosotros, hermanos, el Señor no se dio a la tentación. No se dio a la tentación. Si usted es tentado, mi hermano, es porque el diablo o alguno de sus demonios sabe que usted ya no es de sus filas. Por eso se llama tentación, porque si no, no sería tentación. Una persona inconversa, un mundano, no puede decir que cayó en la tentación porque es algo en lo que él vive. Es parte de su diario vivir. Para él no es considerado pecado. ¿Recuerdan que pecado es cerrar al blanco? A ellos no les interesa. Yo quiero que sepas que en cualquier momento puede llegar a tu vida la tentación. La tentación, hermanos, no tiene fecha. La tentación, mis amados, no tiene hora. La tentación puede llegar en cualquier momento, puede llegar en cualquier lugar. Ojo con lo que te voy a decir, incluso en la misma iglesia, incluso en este mismo momento. Dice el pastor Rogers, hermanos, no crea que él puede aislarse de la tentación, hablando del cristiano, por estar en la iglesia. ¿Sí? Menos por estar lleno del Espíritu Santo. Y dice el pastor George Rogers, la iglesia es el lugar favorito del diablo para tentar a los creyentes. No por estar en un buen lugar, hermanos, usted va a poder evitar la tentación. Y ojo también con esto, no por estar en un mal lugar, usted debe caer en la tentación. Obviamente, nosotros como cristianos ya no debemos exponernos a estar en un mal lugar, ¿cierto o no? No tenemos por qué estar ahí. ¿Pero a qué me refiero con esto? Me refiero, hermanos, a que Adán fue tentado en el paraíso y se dio a la tentación. ¿Estás de acuerdo? Y Cristo fue tentado en el desierto y no se dio a la tentación. Es decir, puedes estar en el mejor lugar y caer en la tentación, y puedes estar en un desierto solo, sin nada, y no caer a la tentación.
Jesús, mis hermanos, puso el ejemplo y lo hizo poniendo y pasando, dice la Escritura, las mismas tentaciones que enfrentamos tú y yo. Ahora bien, usted podrá decirme, hermano Heriberto, ¿cuáles son esas tentaciones? Una persona siempre va a tener deseos de la carne. Una persona siempre va a tener deseos de los ojos. Y una persona, hermanos, siempre va a buscar la vanagloria de la vida. Cada tentación que nosotros pasemos tiene que ver con uno de estos tres o con los tres al mismo tiempo. Voy a repetirlos. Deseos de la carne, deseos de los ojos o vanagloria de la vida. Sin embargo, el Señor Jesús nos enseñó lo siguiente. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Dice así, hermanos. ¿Lo tienen? ¿Alguien lo encontró? Sí. Léalo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, la palabra de Dios lo dice, en todo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, ¿según qué, hermanos? Nuestra semejanza. Según nuestra semejanza. Jesús fue tentado, hermanos, buscando también el enemigo afectarlo en su carne, en sus ojos y en su vanagloria. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, no me voy a meter al pasaje, pero primero le dice, si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Lo primero que el Señor tenía era hambre, ¿estás de acuerdo? Y luego después le dijo, ¿cuál fue la segunda tentación que le llevó? No me acuerdo exactamente el orden, pero sí, le dijo, órale, aviéntate, al cabo dice la palabra del Señor, que vendrán legiones y te levantarán. ¿Sí? Él fue tentado en su vanagloria. Él sabía que podía pasar, él sabía que sucedería. ¿Sí? ¿Por qué no lo hizo, hermanos? ¿Por qué no le demostró al diablo? ¿Sabes qué? Te voy a demostrar para que veas que sí va a pasar, mira. ¿Por qué no lo hizo? Sería obedecer a Satanás, hermano. Satanás le quería ofrecer a Cristo lo que ya Cristo sabía que era de él. ¿Sí? Satanás, hermanos, va a querer cambiártela poquito. Va a querer disfrazártela poquito para que caigas, porque si no, no sería atractiva la tentación. ¿Estás de acuerdo? Satanás se acerca al Señor y le dice, hónrame. Y todo esto que es mío, que me ha sido dado, te lo daré. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Satanás ciertamente tenía la autoridad porque el Señor lo había hecho así, Dios lo había permitido así, pero era de Dios. Y Jesús es Dios. Entonces, hermanos, Él fue tentado en todo como seremos tentados nosotros. Satanás trató de influenciar la mente de Jesús como trata de influenciar tu mente y la mía, hermanos. Pero voy a ir todavía un poquito más allá. No tenía nada de malo para Jesús comer pan en ese momento. De hecho, insisto, era lo más lógico. Él ya había terminado el ayuno. Satanás, hermanos, quería que Jesús pusiera los deseos de la carne sobre los deseos de Dios. Los deseos de la carne sobre los deseos de Dios. Yo quiero aclarar algo muy importante, hermanos, porque el pecado es el abuso y mal uso de algo que normalmente es correcto y bueno. ¿Me expliqué? El pecado es el abuso y el mal uso de algo que normalmente es correcto y bueno. El pecado, hermanos, es pervertir algo que es bueno. De ahí que la tentación, hermanos, el diablo la va a hacer parecer como algo normal. El diablo, o tu mente es lo que te dirá. Cuando algo bueno se pone por encima de la voluntad de Dios, hermanos, entonces es malo. Cuando algo se pone por encima de la voluntad de Dios es malo, hermanos, es pecado. La tentación buscará que usted ponga a Dios en segundo lugar.
mi amigo, mi hermano, Dios nunca va a querer el segundo lugar. Dios nunca va a querer el segundo lugar. Él como rey se merece el trono, mis hermanos, porque es Dios. Es Dios el que pondrá los medios para que usted salga adelante en la tentación que se le presente. Es Dios el que lo hace, hermanos. Aquí es donde entran para algunos dudas en esta petición. No nos metas en la tentación. Algunos pueden decir, no, pues es que Señor, pues mejor no me metas. Si ya sabes que voy a caer, pues mejor que no pase. Señor, si ya sabes que voy a caer, pues mejor que no me toque. Ciertamente, a nadie nos gusta la tentación. A nadie que seamos hijos de Dios. Nos gusta entrar en tentación. De hecho, hermanos, a nadie que somos hijos de Dios nos gusta entrar en pruebas. ¿Cierto o no? Cuando entramos en una, lo primero que queremos es que, hermanos, salir, que se termine, que se acabe. Como les decía desde el principio, hermanos, el orar así o pedir así parece que es Dios quien nos empuja. Parece que es Dios quien nos avienta. Parece que es Dios quien nos quiere poner en esa posición, que nos quiere tentar. Por lo tanto, yo mejor en mi oración le pido a Dios que no me meta en esa tentación. Pero quiero que sepan que no es a eso a lo que se refiere la palabra, hermanos. Porque la palabra del Señor, en otro pasaje, utiliza la misma palabra original que Cristo está usando en este tema. Y como ya hemos aprendido, hermanos, la palabra no puede contradecirse. ¿Están de acuerdo? Santiago, capítulo 1, versículos 13 y 14. Santiago 1, 13 y 14. Hermanos, cuando alguno es tentado, ¿qué, hermanos? No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Atraído y seducido. Ahí está, hermanos, para ir comenzando por ahí. No diga que es de parte de Dios. Dios no tienta. Son tus propios deseos y anhelos los que te atraen, los que te seducen, los que te atrapan, los que te distraen. Pero vamos, hermanos, al texto para darle una desgajadita y ver por qué el Señor dice, no nos metas en tentación. Cuando Santiago utiliza aquí, hermanos, y dice, ninguno es tentado, y cuando Cristo dice, no nos metas en tentación, utilizan la palabra griega, hermanos, peirasmos, que significa prueba, y también significa tentación. Pero el original, hermanos, es para probar la calidad de algo o de alguien. Peirasmos significa tentación y significa prueba. Hasta aquí vamos bien. Ahorita le voy a explicar la diferencia. Esta misma palabra, hermanos, se usa en otros textos. Como ahorita hemos visto pura cosa negativa, ¿verdad? Que el diablo tentó, que llegó y tentó, que somos tentados, que la tentación nos puede caer, que los que son tentados fracasan. Esa misma palabra se usa en textos ahora de forma positiva, hermanos. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Santiago, el mismo Santiago, ahora capítulo 1, versículos 2 y 3. Fuerte. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hasta ahí, Carla, gracias. Usted lo entiende y lo lee fácil, y lo lee diferente, porque Santiago aquí no lo traduce, Casiodoro de Reina, nos lo traduce y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Pero si nos fuésemos a la original, hermanos, aquí diría lo siguiente, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversos peirasmos. Y Cristo dice, no nos metas en peirasmos. ¿Me explico? ¿Sí? Es como, por ejemplo, si yo les digo esta palabra, café. ¿Qué es café, hermanos? Un color. Un color. ¿Y qué? Una bebida. ¿Cómo sé cuándo es color y cómo sé cuándo es bebida? Depende de dónde se usa. ¿Ah? Depende. Muy
bien, depende de dónde seducen. ¿Queda más claro, hermanos? Yo no les puedo decir, vamos a pintar una pared. ¿Qué color? Café. Y llegar y aventarle el café y lo vamos a tomar. ¿Están de acuerdo? Usted me puede decir, ay, hermano, pues es lógico. Así de ilógica es la palabra cuando vemos el contexto de que se está hablando. ¿Sí? Entonces, peirasmos, cuando Cristo dice, y no nos metas en peirasmos, y aquí Santiago está diciendo, cuando entre o cuando se halle en diversos peirasmos, pero un peirasmos como tentación, mis amados, no puede traer gozo. ¿Sí? Por eso Casiodoro de Reina lo tradujo inmediatamente, hermanos, como pruebas. Porque las pruebas, ese mismo peirasmo, hermanos, que significa también examinado, un experimento o un ensayo, si usted lo toma como tentación, aquí habría un problema. Porque tú y yo no podemos recibir una tentación con gozo, pero una prueba sí. Una prueba sí. Entonces comprendemos cuando se viene hablando, de qué viene hablando. Cuando usted es probado, hermano, usted es probado y usted tiende a crecer. Usted tiende, hermano, a fortalecer su fe. Usted se va perfeccionando. Entonces Santiago es a lo que se refiere en esta parte del texto, usando la misma palabra peirasmos. Es la prueba, hermanos, la que nos debe dar gozo, porque nos va a ayudar a crecer. Como decía antes, a nadie nos gusta la prueba. ¿Sí? Muchos cristianos también de las pruebas huimos, aunque sepamos que esa prueba traerá crecimiento. No nos gusta entrar. Aunque sepamos que esa prueba nos está fortaleciendo. Aunque sepamos, hermanos, que esa prueba nos está edificando. Aunque sepamos que al finalizar la prueba vamos a ser mejores a través de esa prueba, hermanos. Aunque haya algo en nosotros que nos diga y a nuestro corazón que vamos a ser beneficiados, de todos modos, a muchos no nos gusta entrar en la prueba. Por eso el Señor dice, no nos metas. Cuando ores, pide así, no nos metas en tentación. Ahora bien, el Señor está diciendo, no nos metas en tentación. Cuando usted dice, no me metas en tentación, usted está diciendo al Señor, Señor, si puedes librarme de esta prueba, hazlo. Si puedes librarme, hazlo. Pero si me metes a la prueba, ayúdame a atravesarla. Ayúdame a atravesarla. Libérame, dice el pastor Suger Michelet. Usted dice, libérame de la probable maldad que esté ahí. Hermanos, el pedir eso, el orar esto, el Señor Jesús lo aconseja porque una vez más va a mostrar nuestra dependencia del Señor. Una vez más, el pedir eso, hermanos, va a mostrar que no confiamos en nosotros mismos porque ya hemos aprendido. Yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que tengo una deuda con Cristo. Yo reconozco que me he equivocado mucho. Entonces el decirle al Señor esto es decirle, Señor, cuando yo te pido que no me metas en una prueba es porque yo reconozco que yo solo no puedo, que yo solo voy a fracasar. Cuando usted hace esa petición, ahora usted confiesa a Dios que no confía en sí mismo, hermanos. Dependiendo de lo que Dios, me quiera dar o me quiera quitar, dependiendo de lo que Dios quiera permitir o evitar, de eso, hermanos, yo voy a seguir creciendo en mi vida. A lo largo de la vida cristiana, hermanos, usted se da cuenta que cada prueba que pasa, dígame si no es cierto, cada prueba que pasa, usted se fortalece más. Usted ya no responde ante una prueba como respondió cuando tenía 1 año en el Evangelio. Al principio pasaba un problema y usted ¡pum!, explotaba inmediatamente. O renegaba o reclamaba, yo no sé. Después de un proceso en el Evangelio, la misma prueba que hace años te ocasionó una bronca increíble, hoy dices tú, no pasa nada, Dios proveerá. Amén. Por poner un ejemplo. Eso es lo que yo le digo mucho a los estudiantes. Estudiantes, escúchenme por favor. Lo que hoy te preocupa, en 10 años te va a dar risa. ¿Por qué te digo esto? Porque ya lo viví. Y en ese momento, yo estoy seguro que los que ya terminaron ahorita alguna carrera profesional, en ese momento estaban presionadísimos, preocupadísimos, estresadísimos.
Y ahora le dicen a alguien que va a pasar por eso, no te preocupes, eso va a ser diferente, porque ya pasaron, ¿qué, hermanos? La prueba. Algunos te van a decir, hombre, cuando yo hice esa prueba, venía esto, esto y esto y esto. ¿Estás de acuerdo? Aconsejarlo. ¿Por qué? Porque tú ya la pasaste. ¿Va quedando claro, hermanos? Ahora bien, Dios es más que nosotros, hermanos. Por eso es bien importante que nunca confiemos en nosotros mismos. Porque también el tener mucho tiempo en el Evangelio puede ocasionar en nosotros un exceso de confianza que nos destruya. Primera carta a los Corintios, versículos 10. Ahí les puse el 12, pero vamos a leer el 12 y el 13, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13. Fíjate lo que dice, hermano. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora bien, voy otra vez a la palabra original. Aquí obviamente, hermanos, está traducido por tentación, pero es la misma peirasmos. Pero si tú te fijas, aquí no puedo poner yo, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también junto con la prueba, la salida para que podáis soportar. ¿Está quedando claro, hermanos? Primero debo reconocer, yo como persona, que no soy un roble, que soy débil, que no estoy firme. Pero también debo reconocer y pedirle al Señor que no quiero caer. ¿Sí? Para eso, ahora ya no peleo yo. ¿Sí? Ahora yo ya pongo de frente y enfrente a Dios. Ahora es el Señor, hermanos, quien me va a guiar. ¿Sí? Conforme pasas pruebas, tú vas madurando, hermano. Conforme Dios permite esas pruebas, tú vas aprendiendo. Y tú vas aprendiendo a cuidar lo que ves. Dígame si no. Yo le aseguro que muchos de los que estamos en este lugar ya no vemos los programas que veíamos antes. Yo se lo aseguro. A probar lo que escuchas, a cuidar lo que escuchas. Yo te aseguro que muchos de los que estamos el día de hoy aquí ya no escuchamos lo que escuchábamos antes. A cuidar a dónde vas. Yo te aseguro que muchos de los que estamos aquí ya no vamos a donde íbamos antes. Siendo que antes decíamos, no pasa nada, yo nomás voy un ratito, voy a convivir. Y ahora el Espíritu Santo dice, no vas a ir a convivir y puedes caer. Entonces, sabiamente, ya no caemos. También, hermano, hemos aprendido a cuidar con quién hablamos. ¿Sí o no? Lo hemos aprendido, hermanos. Lo más importante que yo pienso y que personalmente como hijo de Dios he aprendido, hermanos, es a correr inmediatamente a los pies de Cristo. A correr inmediatamente. Cuando es algo que yo siento, oh Señor, ya no puedo, ya no sé qué hacer, no sé cómo hacerle. El ir a los pies de Cristo, hermanos, el mostrar dependencia ante el Señor, te garantiza, hermano, te garantiza la mejor respuesta. Ya no peleo yo, hermanos, con el enemigo. Ahora voy completamente dependiente a mi Señor. Porque he aprendido, hermanos, y he comprendido que si lo hago en mis fuerzas, voy a ser derrotado. ¿Sí o no? A menos que mi Padre esté ahí para protegerme y para guiarme, voy a caer en la tentación. Voy a caer. No nos metas en tentación. Decirle eso al Señor, hermanos, es decirle, no confío para nada, Señor, en mí. No confío para nada en mí mismo. Yo me reconozco caído. Yo me reconozco incapaz de resistir por mí solo. Cuando es tentación, hermanos, el Señor te ayudará. Cuando es prueba, el Señor te ayudará. Pero tú tienes que ir aprendiendo a diferenciar cuando es prueba y cuando es tentación. ¿Sí? Porque una prueba, hermanos, una prueba te hará crecer.
Una tentación buscará matarte. Esa es la diferencia, hermanos. A través de las pruebas, a través de los golpes, un cristiano deja su avaricia, deja su envidia, deja su rencor, deja su podredumbre espiritual. A través de las pruebas, a través de las tentaciones, crece su avaricia, crece su envidia, crece su rencor y crece su podredumbre. Así de fácil, hermanos. Así de sencillo. Porque usted con la prueba va creciendo espiritualmente. Pero si usted se deja seducir por la tentación, usted, hermanos, es imposible que crezca espiritualmente. Usted no va a crecer, hermano. ¿Sí? Una prueba que tú has superado al siguiente paso de pasar por algo parecido, ya no te va a afectar. Ya no te va a afectar. Hermanos, debemos reconocer que siempre habrá un potencial de maldad en una prueba. ¿Sí? Porque eso podemos ver en la Escritura, hermanos. Voy a poner el ejemplo más claro. Job fue sometido a una prueba, ¿sí? Pero él, en la prueba, pudo caer en la tentación. Algo que el Señor permitió, escúchame, el Señor permitió, si usted te acuerda, llega Satanás con todos los ángeles y le dijo, Dios, ¿ya viste a mi siervo Job? Que no hay en la tierra ninguno como él, ¿se acuerdan? Perfecto, justo, fiel, respetuoso, no me acuerdo cuáles son otras características. Job nunca supo que Dios estaba diciendo eso, ¿estás de acuerdo, hermano? Job nunca supo eso. Job nomás supo que de un solo día perdió sus animales, perdió su familia, perdió su salud, todo eso. Él lo pudo haber visto como una tentación, ¿sí? Pero él comprendió, hermanos, que Dios permitió que fuera probado. Satanás no puede hacerle nada a un hijo de Dios, escúchenme, a menos que Dios lo permita. Dios nunca te va a tentar, pero Dios puede permitir que Satanás te tiente. ¿Quedó claro? Dios, se los voy a repetir, Dios nunca te va a tentar, pero Dios puede permitir que seas tentado. Y ahorita les voy a poner un ejemplo, hermanos, que sé que les va a caer como anillo al dedo. Sin embargo, Dios puede también permitir, hermano, que sea probado. Dios puede permitir que te tiente Satanás, hermano, por ser desobediente, por ser infiel. Pero como en el caso de Job, hermano, Dios puede permitir probarte para demostrar que eres justo y fiel. El hombre, hermanos, peca porque es tentado interiormente. Pero cuando la maldad entra, hermanos, no viene de Dios. No viene de Dios. Y eso lo dice Santiago 1:17. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo buen don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. De Dios, hermanos, no puede venir la tentación para destrucción. Todo lo que Dios da es bueno. Cuando la maldad entra, no es de Dios. Dios permite la maldad, pero Dios no hace la maldad, hermanos, ni tienta la maldad. Todo lo que procede de Dios es bueno y perfecto. La prueba, hermanos, siempre será orquestada por Dios. Fíjate lo que dice el pastor Miguel Núñez. Dios orquesta la prueba para determinar la calidad de mi fe. Escúchame, hermano, que estás aquí. Dios orquesta la prueba para determinar la calidad de mi fe. No porque Dios no la sepa, sino porque yo no la sé. Dios sabe la calidad de tu fe. Y lo hace, hermano, no porque Él no lo sepa, sino porque tú no lo sabes. ¿Quieres ver el ejemplo más claro? ¿Quién creen que es, hermano? Pedro. Fíjate lo que pensaba Pedro. Mateo
Capítulo 26, versículo 33. Voy a esperar a que lo encuentres. Mateo 26, 33. (26:33). Si alguien me ayuda a leerlo bien fuerte, se lo agradezco. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Qué dijo Pedro, hermanos? Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro lo creía, hermanos. Pedro lo creía. Él estaba seguro de sus palabras. ¿Sí? A veces mi esposa se ríe de mí porque me dice, ¿estás seguro? Seguro. Dice, mira, Heriberto, lo hablas de una manera que te creo. Y lo creo, hermanos, pero falla, ¿verdad, hermano José? Así pasa de repente. Hermanos, Pedro estaba seguro de sus palabras. Él estaba convencido. Pedro confiaba en su fe. Ahí Dios, hermanos, orquesta una prueba para él. Dios lo hace, hermanos, y lo mete en esa prueba para poner en evidencia su incapacidad. Para que Pedro viera, hermanos, que no iba a cumplir lo que acababa de decir. Mostrarle a Pedro que así era Pedro. No, hermanos, así somos todos nosotros. Así somos todos nosotros. Nos creemos, hermanos, muy sabios. Nos creemos muy justos. Nos creemos muy santos. Nos creemos muy fieles que todos los demás. ¿Qué pasó con Pedro, hermanos? Versículo 34 y 35. Alguien que no haya leído, léalo por favor. Versículo 34 y 35, ahí mismo en Mateo 26. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Gracias, Vivi. De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, ¿qué? Me negarás 3 veces. Puse esta imagen, hermanos, porque un comentarista, no la Biblia, un comentarista dice que después de que Pedro vivió esa experiencia, hermanos, cada que le tocaba a él escuchar cantar un gallo, Pedro lloraba. Pedro lloraba porque Pedro se acordaba, hermano. A partir de que pasó esa noche, que el Señor le dijo, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Eso quedó para toda la vida de Pedro. El Señor perdonó su pecado, pero su pecado trajo consecuencias. Y la consecuencia fue, hermanos, el gallo nunca dejaría de cantar, y menos en un rancho. Cantaban gallos todos los días. Y eso recordaba a Pedro la prueba que él tuvo que pasar. Y cada que cada que cantaba un gallo, Pedro lloraba, hermanos. No me metas en tentación. No nos metas en tentación. Esa, hermanos, debe ser la petición y la tuya. Pero ahora ya comprendiendo, hermanos, que significa realmente, líbrame de ser autosuficiente. Líbrame de no tener humildad. Líbrame de pensar que soy más de lo que soy. Líbrame de pensar más de lo que creo que yo soy. Que Dios, hermanos, no nos meta como a Pedro en esa prueba, para no tener que ser probada nuestra incapacidad. Para mejor comprender, hermanos, que debo ser dependiente, que debo ser más humilde, que debo ser más leal, que debo ser más frágil, hermanos, porque ahora viene otra frase en el texto que estamos aprendiendo. No nos metas en tentación. ¿Y qué, hermanos? Y líbranos del mal. No son 2 peticiones, hermanos, es la misma, en 2 frases que encierra una petición. Y líbranos del mal. Mateo 26, 40 y 41. 26, 40 y 41. ¿Qué dice, hermanos? Lo leo. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué, hermanos? Durmiendo. ¿Y dijo a quién? El Señor llega y encuentra dormidos a todos.
Pero Pedro fue el que dijo, aunque todos estos te fallaren, yo no, ¿verdad? El Señor los encontró a todos y le dijo, yo sabía que todos, porque ninguno me dijo, pero tú sí, Pedro. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y el Señor dice lo que nos dice a ti y a mí, hermanos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí está otra prueba, hermanos, que una cosa es ser tentado y otra muy diferente es entrar en esa tentación. Puede llegar a tu mente algo pecaminoso. Si usted lo rechaza y cambia de inmediato, si usted la desecha, solo es una tentación. Pero si usted la deja entrar, hermanos, aunque ya es algo diferente, déjeme que le diga, hermanos, que aunque usted la deje entrar, todavía puede detenerla. Todavía puede detenerla. Todavía ha entrado en la tentación. Ahora usted ya corre peligro, pero aún usted puede escapar. Pero ya entrando, hermanos, la lucha será más fuerte para ti y para mí. Algo que puede ser irrelevante, hermanos, para una persona, para otra, puede afectarle muchísimo, hermanos, y puede afectar de manera diferente. Yo le aseguro, si a mí llegan y me ponen aquí una botella de cerveza, para mí no es tentación. Nunca he tomado. Pero para alguien que viene del alcoholismo, que se la pongan enfrente, esa no es una prueba, hermano. Por si de repente todavía piensas que es una prueba, esa es una tentación. Porque es algo que te va a hacer batallar. Es algo que te va a hacer sufrir. ¿Qué debo de hacer, hermano, para reconocerlo? Velad y orar. Velad y orar. Debemos, hermanos, en nuestra oración, pedir al Señor que nos guarde, hermanos. Pero si caemos en esa tentación, ahora debemos pedirle al Señor que nos libre del mal. Dice el pastor Suger Michelén, es imposible, escúchenme, hermanos, es imposible escapar de todas las tentaciones a las que continuamente somos expuestos. Pero sí podemos escapar, de caer en el pecado hacia el que nos mueve esa tentación. Es imposible de escapar de todas las tentaciones, pero sí podemos escapar de caer en el pecado, hermanos. Jesús nunca le pidió al Padre que no fuéramos tentados. ¿Están de acuerdo? Jesús nunca le pidió al Padre que fuéramos tentados. Ahí lo dice, hermanos. La palabra del Señor lo enseña. No ruego que los quites del mundo, sino que, ¿qué, hermano? Que los guardes del mal. El Señor, hermanos, no pide que no lleguen tentaciones a nuestras vidas. El Señor sabe que esas tentaciones son permitidas con Dios. El Señor sabe que podemos, hermanos, al entrar en esas tentaciones, aprovechar y hacer cosas para nuestro bien. Hermano, hay cosas que llegarán a tu vida y que pueden ser útiles. No digo que dejamos buscarlas. De hecho, la palabra del Señor me enseña a huir. Pero cuando llega la tentación, hermanos, es una buena oportunidad para ejercitar las gracias recibidas por Dios. Amén. Es una buena oportunidad, hermanos, para que lo hagamos. Martín Lutero dijo lo siguiente: hay tres cosas que forjan a un hombre de Dios. Hay tres cosas que forjan a un hombre de Dios: estudio, oración y tentación. Estudio, oración y tentación. Al pasar por la tentación, hermanos, nos fortalece. Caer en el pecado nos debilita. Jesús enseñó la soberanía de Dios y en esta petición, hermanos, nosotros reconocemos su soberanía. Dios está sobre todo, hermanos. Dios ordena todo, Dios controla todo, pero solo un verdadero hijo de Dios puede orar esta petición. Solo un verdadero hijo de Dios, hermano, puede hacer esta oración. ¿Por qué lo digo? Porque es solo si usted cree, hermano, en esta petición, es que puede ser útil. Solamente, hermanos. Pero si usted no cree eso, entonces ¿con qué confianza pedirá al Padre que lo libre? ¿Con qué confianza lo va a hacer? Solo un verdadero hijo de Dios, hermano, puede orar la oración del Padre nuestro. No podemos ser tentados sin la voluntad de Dios.
No podemos ser tentados sin la voluntad de Dios, pero tampoco podríamos resistir sin el poder de Dios. ¿Quedó claro, hermanos? Satanás no puede tentarnos sin el permiso de Dios. Termino con este pasaje. Lucas 22, 31 y 32. Lucas 22, 31 y 32. Te lo leo, hermano. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cristo sabía, hermanos, que Pedro necesitaba ser probado, al igual que tú y que yo, hermano, para revelar lo que realmente somos. Cristo necesita enseñar a Pedro lo que es en verdad Pedro. Pero Cristo, hermanos, en este pasaje le advierte a Pedro: Pedro, vas a entrar en tentación. ¿Te fijas, hermano, que Cristo no pidió al Padre que no fuera así? Dios le dice a Cristo: voy a meter a Pedro en tentación. Y Cristo, hermanos, nunca le dice: no, Señor, no lo metas, no lo hagas. Como desgraciadamente falsos líderes o maestros hoy dizque protegen a su gente. Tú no te apures, Cindy. Yo cancelo las palabras que pusieron contra ti. Hermanos de siervos de Jesucristo, en una ocasión nos tocó a mi esposa y a mí escuchar esto. Yo pongo un cerco sobre cada uno de ustedes para que el mal no llegue, para que la tentación no entre, para que... Yo pongo un cerco, un muro. Otros dicen: yo te cubro y te protejo para que no te pase nada ni a ti ni a tu familia. Si eso fuera, hermanos, ¿por qué Cristo no lo hizo con Pedro? ¿Por qué el Señor no lo hizo con Pedro? El Señor le dijo: Satanás ha pedido para zarandearlos. ¿Por qué les puse esa imagen? Creo que ya se los expliqué en un momento, hermanos, hace tiempo. Pero cuando zarandeaban el trigo, hacían eso. Lo ponían y lo aventaban. Lo que no servía, hermanos, ¿qué pasaba? Pero lo bueno se quedaba. Eso pasa, mis hermanos, cuando somos probados, cuando somos zarandeados. Voy a zarandear a Carla, vámonos. Nomás va a quedar lo que le sea útil, nomás va a quedar lo que le sirva. Hermanos, así es el Señor con nosotros. Pero mucha gente enseña cosas antibíblicas, cosas que no son en la palabra. Jesús sabe que necesitamos entrar en la prueba, hermanos. Jesús sabe que necesitamos entrar en la prueba. ¿Y cómo no? Si no entramos, no vamos a crecer. Si no vienen pruebas a tu vida, te vas a quedar enano espiritualmente, hermano. Y vas a venir y vas a ver cómo llegan nuevos cristianos al camino y crecen más que tú. Y te vas a sentir tan torpe y te vas a sentir tan inútil que va a entrar en ti la envidia, el coraje, el rencor, y vas a decir: si ese apenas tiene 6 meses, 1 año en el Evangelio, yo tengo 20 años aquí y a mí no me ponen a hacer nada. Es porque estás enano espiritualmente. Hermano, vamos a ser probados. Pero como Pedro, hermanos, Cristo sabía que iba a salir adelante. Tanto así, hermanos, era la confianza y es la omnisciencia de Cristo, que Cristo dice de la siguiente manera, si lo leemos: yo he rogado por ti, que tu fe no falle, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sí me explico, hermanos? Cuando pase todo eso, cuando vuelvas, enséñale a tus hermanos. Enséñale a tus hermanos. Hermanos, debemos pasar por pruebas. El propósito de la prueba de Pedro es el mismo de la prueba para ti y para mí. El propósito, hermanos, es probar lo que realmente somos tú y yo, hermanos. Es probar lo que realmente tú y yo somos. La prueba, hermano, siempre buscará perfeccionarte. La prueba, hermano, siempre buscará mejorarte. La prueba buscará purificarte. La tentación buscará destruirte.
Aprendamos pues, hermanos, aprendamos pues, el pedir del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús enseña, no me metas en tentación, es decirle al Señor, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a reconocer que solo no puedo, ayúdame a reconocer que no soy, autosuficiente. Hermanos, velad y orad para que no entréis en tentación. He aprendido, hermano, que cuando la tentación ha ganado en mi vida es porque me he quedado dormido. He aprendido, hermanos, que cuando he sido vencido por una tentación es porque no he estado velando. He aprendido, hermanos, que cuando esa tentación ha triunfado sobre mí es porque no estaba haciendo lo que el Señor me pide. Velad y orad. Hermanos, velemos y oremos para que no entremos en tentación. Pedro y los discípulos se durmieron. La consecuencia vino más adelante. ¿Están de acuerdo? No estuvieron listos para lo que el Señor les había advertido. Yo le pido hoy, hermano, a cada uno de ustedes, porque tú y yo tenemos la misma capacidad que los discípulos y que Pedro mismo para negar a Jesús. Yo les pido, hermanos, velemos y oremos. Velemos y oremos. Las pruebas, hermanos, son necesarias para nosotros. Las pruebas son necesarias para un hijo de Dios. Pedir a Dios, hermanos, que no tengamos pruebas, no ser metido en pruebas, es pedirle al Señor y decirle, no me interesa crecer, no me interesa avanzar. Tú y yo somos sensibles, tú y yo somos débiles y seducibles, hermano. Pero ahora hemos comprendido que vivimos en un mundo, hermanos, donde abunda la tentación, pero que en este mundo tenemos a un Padre que está sobre toda tentación. Amén. Entonces, velad y orad, hermano. Cuando tú te duermes y no oras, la tentación te vence. Pero cuando estás despierto y en comunión con tu Padre, en Él encontrarás la respuesta. Pónganse en pie.